Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Muy bien, vamos a darle oportunidad a los niños que pasen atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ageo, como estamos anunciando. Ageo, vamos a ir al primer capítulo de este libro. Estaba orando un poquitito por el mensaje mientras estaba en los cantos, preparándome para compartir el mensaje, pidiendo al Señor por Laura, que no anda muy bien. Parece que el embarazo está complicándole un poco el poder venir aquí a la iglesia. Se sentía triste por no estar aquí. Me dijo que ella no es de faltar, se siente bien mal cuando no puede. Así que estaba orando por ella y orando también por mi esposa, que hace 4 días que se me fue para California y bien entretenido en la casa, hablando con el perro. Se imaginan ustedes lo que limpié la casa. Va a encontrar una casa distinta porque está recogida. En algo me tenía que entretener, hasta el patio, recogí todo el patio, limpié. Así que vamos a ver si cuando venga dice, muy bien, hiciste algo, parece. Seguro que me va a decir, bueno, entonces me tengo que ir más seguido. Le voy a decir, Vamos a estar comenzando una serie de mensajes en el libro de Ageo. Un libro, considero yo, que va a traer mucha bendición, así como toda la palabra de Dios nos trae. El libro de Ageo es el segundo libro más corto de la Biblia. Sin embargo, en tan pocos versículos, no hay un libro que contenga tanta información vital para el pueblo de Dios. Antes de empezar el mensaje, ustedes saben, me gusta sentar la base para que podamos entender hacia dónde vamos a ir enfocados en esta noche. Es necesario para poder entender este libro tan cortito que podamos observar el contexto histórico detrás y el por qué el profeta Ageo comparte estas profecías y exhortaciones. Todo tiene un comienzo. Para aquellos que estén tomando notas o quieran tener una idea de lo que está pasando, todo empezó con las profecías de Jeremías e Isaías. Y decimos esto porque en el capítulo 25 de Jeremías, el profeta anticipa de que Israel iba a ser llevada a Babilonia por destierro. Menciona el nombre de Nabucodonosor muchísimos años antes de que Nabucodonosor viniera a hacer estragos en la nación. Dice allí que iban a ser 70 años de destierro. Allí en Levítico, Deuteronomio, nos dice el porqué. El asunto está que la nación de Israel no siguió los estatutos de Dios de darle descanso a la tierra. Y entonces, como castigo de eso, por 490 años, por cada uno de esos 7 años que tenía que darle descanso, pues 70 años se acumulan para que la nación de Israel fuera desterrada. El profeta Isaías, por el otro lado, en el capítulo 44 y versículo 28, menciona al rey Ciro, que iba a ser como un pastor que iba a cuidar a Jerusalén, donde iba a ser edificada las murallas, iba a ser edificado el templo, y que a través de este rey iban a poder regresar
a la nación de Israel. Y esto es muy importante que lo veamos, lo que está sucediendo aquí, porque 70 años lo que Dios había establecido y le dijo, ustedes van a regresar a la nación. Ahora, la realidad que veo, tanto sea Nabucodonosor como el rey Ciro, o Darío, o Artajerjes, cualquiera de estos, podemos notar una cosa importante. Y es lo siguiente, que este Dios soberano tiene toda la historia ya descrita, está escrita en la palabra de Dios. Menciona los nombres, menciona lo que va a suceder. Este rey soberano, que es este Dios que opera en forma soberana a través de estos reyes para poder cumplir sus propósitos. Y es lindo de saber esto. Ahora, antes que entremos en el primer capítulo, necesitamos ir a Esdras. Vamos a ir a Esdras. Esdras está al ladito de Nehemías, allí a su mano izquierda donde estamos, al lado de Esther, al lado de Nehemías, así que vamos a ir a Esdras en el capítulo 1. Y hay una razón por la cual estamos yendo aquí antes que vayamos a Ageo. Y ustedes van a poder entender muchísimo a través de estas lecturas que vamos a tener en Esdras. En primer lugar, capítulo 1, versículo 1 al 7. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Así que vemos aquí que se le permite a Israel regresar a su tierra después del destierro. Y vean ustedes las palabras que usa este rey. En primer lugar, es un rey que no es gentil, no es judío. Y sin embargo, fíjense en las palabras que usa. Él es Dios. Él me ha mandado. Estoy haciendo lo que Él me ha dicho. Vayan, construyan, lleven todas las cosas que se necesitan para ir a construir allá en Israel. Estamos hablando del año 538 antes de Cristo. En el capítulo 3 de Esdras, vean el versículo número 2. Nos dice, entonces se levantaron Jesúa, y esto es muy importante, estos nombres que vamos a leer, porque Jesúa es el mismo Josué que vamos a ver en Ageo. Así que, para que ustedes entiendan lo que está pasando aquí, Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Así que vemos allí a Jesúa o Josué, hijo de Josadac, vemos a Zorobabel, muy importante este nombre que vamos a ver allí en Ageo, porque tenemos que entender una cosa, la descendencia de Zorobabel, fíjense, tanto de María como de José, provienen de Zorobabel, de la descendencia de Zorobabel, y es importante esta información que estamos dando, porque lo menciona allí en Mateo capítulo 1 y versículo 12. Y después en Lucas, en lo que es la genealogía de María. Así que Jesús proviene de esta descendencia, de este Zorobabel. En Esdras 4, vamos a ir allí, Esdras 4 y versículo 4 al 8,
encontramos oposición, y fíjense en lo que sucede. Pero el pueblo de la tierra, es decir, de aquellos que estaban en Jerusalén, piensen en esto, que 70 años estuvieron desterrados, no quedó prácticamente nadie en la nación, y entonces quedaron los enemigos allí instalados. Y por 70 años esa era su tierra. Y entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del rey de Ciro, de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Ahora, hay oposición. Empezamos a ver que hay oposición cuando empiezan a construir. Y qué interesante que cuando uno quiere hacer cosas para el Señor, inmediatamente viene la resistencia. Se puede esperar. Es más, si no hay resistencia, si no hay lucha, algo estamos haciendo mal. Algo está haciendo mal el pueblo de Dios si no hay resistencia, porque el enemigo no va a estar contento porque sabe lo que Dios puede hacer a través de su pueblo. En el versículo 24 de ese mismo capítulo dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, del rey de Persia. Entonces tenemos 538 empieza la movilización, 536 se ubican allí en Israel. Y mis hermanos, tenemos, cuando entremos ahora en Ageo, que ustedes van a ver que allí dice en el año tal de este rey, pasaron 16 años hasta el 520 antes de Cristo, que se suspende la obra, y allí es donde entra Ageo, entra Zacarías, el profeta Zacarías, eran contemporáneos. Ageo tendría entre 70 a 75 años, era ancianito, cuando Dios lo usa para ser comisionado por el Señor, para exhortar al pueblo, para alentarlos a que no se desanimen ante lo que es la resistencia del enemigo. ¿Ustedes se acuerdan que Nehemías fue el encargado de construir los muros? ¿Se acuerdan? Nehemías construye los muros en un tiempo increíble, un trabajo impresionante en tan pocos días. Y empezamos a ver que el templo ahora era algo esencial en la vida de esta nación. Habían comenzado a alabar a Dios, ustedes leen allí en Nehemías que había una alegría tremenda, que ahora estaba empezando todo a ponerse en su lugar a través de este gran hombre. Pero sin embargo, vemos que hay resistencia. ¿Saben por qué? Porque ese templo representa la presencia de Dios en ese lugar. Y con la destrucción del templo podemos ver nosotros que la gloria de Dios, como dice en Ezequiel capítulo 8 al 11, vemos que la gloria de Dios se aparta de aquel lugar. Ahora, vamos a ir entonces sí a Ageo, vamos a ir a Ageo. Así ustedes tienen un trasfondo histórico y vamos a leer del versículo 1 al 14, o 15, perdón, así lo leemos todo. Interesante de notar que ustedes van a leer aquí que Dios despierta el espíritu del pueblo, de los sumos sacerdotes, como hizo con aquel rey. ¿Vieron ustedes en Esdras lo que dice? Que despertó Dios el espíritu de este rey. Y eso es algo esencial en lo que vamos a ver si Dios nos permite y nos da el tiempo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.